Primero agradecerles por tenerme aquí entre ustedes y por esta acogida. Como decía García Márquez, Chile es un país acogedor y así me he sentido, así me lo han hecho sentir todas y todos ustedes. Mi propuesta el día de hoy, además después de haber recogido y escuchado muy atentamente lo que ustedes nos compartieron ayer, tiene un principio y una larga duración de conversaciones con Ricardo que en algún momento generaron cierta tensión y que después fueron decantándose hasta que yo veo en este momento como Ricardo habla de lo de colonial. En un slash decía David ayer que ese slash parecía separación. Si ustedes lo ven de otra manera, y ahí está de pronto un poco mi apuesta, es como podemos incluso modificar los significados que nos han impuesto como rígidos y como invariables, ¿no? Y yo les traigo la propuesta a partir de una persona, un pensador martiniqués que se llama Edouard Glissant, que habló en su última obra, después de haber hecho muchas novelas, muchos ensayos, muchos poemas, habló de filosofía de la relación. Su último libro se llama Filosofía de la relación. Un poco de contexto: Edouard Glissant fue íntimo amigo de Deleuze, compartieron muchísimas cosas, incluso Deleuze dice que es muy probable que el concepto de rizoma no sea suyo, sino de Glissant. Pero esto no lo sabemos los filósofos porque también decía Deleuze con un poco de sorna, es que Glissant puede decir muchas cosas que nosotros no podemos decir porque somos filósofos. Esto es lo que les quiero proponer, es un desplazamiento ético-epistemológico que opera Glissant y que probablemente nosotros ni siquiera hemos reparado en ello por su proveniencia no disciplinar, ¿no? Esta es mi propuesta, un paso y muy rápido conceptual por la noción del lugar de enunciación, por la posibilidad de generar sentido que no de significar, sentido, producción o generación, racionalidad moderna y ego exacerbado, un poco escuchándote ayer, de dónde venimos y por qué nuestro ego tiene que cumplir con cierto tipo de condiciones, incluso en estos espacios. El pensamiento del sistema versus el pensamiento del ensayo. Esto es una propuesta ya de Glissant. Y finalmente la filosofía de la relación y las lógicas de la colonialidad, que sería la forma de abordar estos problemas de la filosofía política y un poco, y esto es lo que yo encuentro por ejemplo en maestros como Ricardo, como Mashkai, como Dussel, como Nelson Maldonado Torres, pero voy a ir más allá. Todas las pensadoras no parten del pensamiento por el pensamiento, sino de la ética como una práctica intelectual, lo cual cambia completamente la disposición de la reflexión. Entonces, lugar de la enunciación. Bueno, primero esto es como para evocarlo. La relación antes que el ser. La relación es la cantidad realizada de todas las diferencias sin excepción alguna. Después lo explicaré. Este señor es de Besodán, de Saint-Marie, Martinica. Bueno, esto no lo vamos a mirar. Y para los brasileiros, me imagino la conocen, Yamila Ribeiro. Su teorización sobre el lugar de la enunciación, pero que además que tiene mucho mayor recorrido esta noción, y que el pensamiento de colonial la ha apropiado, reapropiado, reinterpretado. Digamos que si nosotros tenemos que permanentemente estar estableciendo una heterogeneidad en términos de postulado de simetrización, fíjense que aquí el debate que nos proponía ayer Cristian, que es uno de los debates que se entabla entre esa distinción entre interculturalidad y colonialidad y que yo me niego a aceptar, es que finalmente en estas dos situaciones son dos momentos que son absolutamente necesarios si nosotros queremos pensarnos finalmente, no que nos piensen, sino pensarnos realmente y asumir el lugar de enunciación como el indicador de la legitimidad epistemológica. En este caso, Yamila lo está hablando de
el lugar de la enunciación no geopolítico, no geográfico. Fíjense que seguimos nosotros insistiendo en que el lugar geográfico puede marcar otra vez una lógica eurocéntrica como denominación de origen. Decimos, no, los chilenos hacen esto, no, los colombianos hacen esto, pero al mismo tiempo nos estamos negando justamente nuestra calidad rizomática. Somos absolutamente diversos. De región a región nosotros no podemos simplemente establecer un modelo, porque al establecer el molde dejamos por fuera una cantidad de cosas. Lugares de enunciación que no están anclados solamente por sus territorios, sino porque su enunciado es colocado en lugares completamente recónditos, intersticios, donde supuestamente no hay legitimidad de pensamiento. Ese es el lugar de enunciación que yo les propongo. Es el lugar de enunciación, por ejemplo, de Eduard Glissant, que es de Martinica, y quien, cuando empieza a pensar archipelágicamente, él dice, solamente los archipiélagos y las grandes montañas como la de los Andes producen este tipo de pensamiento. Un pensamiento que es errante. Ya vamos a llegar allá. Sentido o significado. Otra distinción epistemológica. ¿Qué es significar? ¿Qué es discurrir? Tenemos un verbo, discurrir. Nosotros hablamos del discurso como si fuera una obra completamente acabada. El discurso es un participio pasado, como el Estado es un participio pasado. Y nosotros adherimos a esas significaciones como si fueran la fuente inagotable de legitimidad. Pero lo que nos damos cuenta es que sigue siendo un participio pasado. Entonces, por lo tanto, incluso en el modelo del desarrollo del progreso, estamos impelidos a no movernos, a mantener el status quo. Peleamos contra eso. Nuestras categorías tampoco se mueven. Significar, entonces, yo creo que es la cooptación racional. Discurrir es la cooptación, el discurso es la cooptación racional de los lenguajes, no de las lenguas, de los lenguajes. Y ante esa situación, el sentido no es un saber extramundano que justifica el orden de la acción en su integralidad, totalización, sino que es un fundamento prediscursivo que implica la inscripción singular en el mundo, la pertenencia a un modo de ser en común, las evidencias y las convicciones profundas. Allí no es el discurso ni la lengua la que define cómo nos relacionamos. De hecho, nos hacen sentir una cantidad de cosas que no tendrían lugar en nuestros medios académicos. Nosotros tendemos justamente a racionalizarlo, y solamente si lo logramos racionalizar entra en nuestros pensamientos como una posibilidad. Entonces, claro, cuando nosotros hablamos de interculturalidad, lo que estamos pensando es que si logramos racionalizar y traducir lo que la otra cultura nos propone, nos presenta, ni siquiera nos propone, nos presenta, porque es una situación de existencia, no es una situación de venga, yo quiero que usted me reconozca. No, es que yo existo a pesar de. El significado nos pone en situación de estar permanentemente justificando nuestra existencia. En lógica argumentativa, como si tuviéramos que justificar. Es esa historia del tercer mundo. Nos pusieron en situación de justificar nuestra existencia, y nosotros además asumimos el reto. El sentido, en cambio, es la existencia, es la relación entre lo que nosotros de manera autorreferencial identificamos como diferencia. Así, entonces, en nuestra racionalidad moderna, un poco lo que les estaba describiendo, además hicimos una elección sintáctica. En la modernidad, Descartes nos propone es el ego, cogitans. ¿Por qué no el nosotros? ¿Por qué no pensó en el nu? ¿Por qué no pensó en la colectividad? Los pueblos que realmente son interculturales no piensan desde el individuo, piensan colectivamente. Pero nosotros hicimos una elección y además seguimos haciéndola. Yo estoy hablando aquí solo, pero quisiera estar hablando desde esos lugares de enunciación que son colectivos. Entonces la interculturalidad no es mi apuesta, y la decolonialidad tampoco es una apuesta transitiva, como el reconocimiento y como el empoderamiento. Son verbos que deberían ser solamente reflexivos.
Los que tenemos que decolonizar no somos nosotros. Nosotros, los que participamos de esta racionalidad moderna que es intencionalista, esquematizante y mentalista. Esta racionalidad que pretende que si se hace bien, va a producir los efectos en la realidad que fueron así producidos. Significados. Y además, desde el ego. Desde ese ego exacerbado que autorreferencialmente está permanentemente autocomplacido. En cambio, fíjense que en esta propuesta de Glissant, esa noción que se promueve, se remueve desde el culturalismo y en algunas versiones de la interculturalidad, nos está pretendiendo siempre mantener en la cultura atávica, aquella que justamente está establecida y que además nos identifica. Los estudios culturales han hecho trabajos bellísimos mostrando justamente que la identidad no es única y hermética y aséptica y hecha, construida, o que es un proceso que debemos buscar. Imagínense que además nosotros hagamos coincidir el Estado, una noción de pueblo que nos identifica y que a partir de ahí establecemos lógicas identitarias, rasgos identitarios que además deberían coincidir con este gran contenedor que se llama cultura. La cultura compuesta entonces es la metáfora, con la metáfora del viaje, de la errancia, cuya constitución permanece abierta a ser permeada por la otredad. El tránsito que aquí se opera es que no hay una totalidad cerrada como la que pretendió este pensamiento del universalismo, que no de la universalidad. Y aquí hago una justicia con el pensamiento decolonial. Ojalá ustedes se puedan leer ese texto que nos evocó ayer David de Aníbal Quijano, de 7 páginas, donde claramente él dice: yo no estoy negando la universalidad. Lo que estoy diciendo es que la pretensión a la universalidad de una región es puro provincialismo. El problema es que yo no estoy negando, y ustedes después pueden escuchar a Santiago Castro Gómez, cómo en su proyecto de transmodernidad lo que está pretendiendo, además usando las herramientas de la modernidad, es una transmodernidad que rechace los compromisos de la modernidad con la colonialidad. Y ese es el desmantelamiento que yo les propongo en términos de, porque ya voy de tiempo, ¿es bien? Listo. En términos de, ¿podemos realmente pensar en culturas compuestas? No tendremos que pensarlo, solamente mirémonos de verdad, y mirémonos no a través de los lentes que nos impusieron como los únicos que podrían dar transparencia, más bien veámoslo desde el pensamiento de la opacidad, que es una de las formas que nos propone Glissant. Ya les voy a contar un poco más. Miren esto. En el pensamiento del sistema nosotros tenemos, y además están clarísimas, instaladas unos principios lógicos de nuestra lógica occidental bien aristotélica, principio de identidad, de no contradicción y de tercero excluido. En la identidad raíz única eso opera perfectamente. Somos lo que somos, en términos esencialistas, solamente albergamos la posibilidad de ser de una sola manera. De hecho, lo que no está dentro de esa manera, lo que no podemos asimilar inmediatamente, no contradicción. Y si se resiste, lo excluimos. Así funcionamos. Y claro, vamos a decir, no, pero nosotros no somos capaces de hacer eso. Miremos nuestras redes sociales a ver si no bloqueamos a quien no se parece a nosotros. ¿Quiénes son nuestros amigos en las redes sociales? ¿A quién albergamos finalmente? Incluso en estos espacios, ¿quiénes estamos acá sentados? Y siempre estamos pensando en la identidad como nuestra única manera de relación. Tercero excluido, que nos invita a una totalidad cerrada. Mientras que en el pensamiento del ensayo, que es súper bonito, ¿no? Pensar en ensayar, ensayando, además en gerundio, ¿por qué no? Un modo impersonal que no sabemos dónde empieza ni dónde termina, ¿no? Pero no, nosotros seguimos con nuestro participio pasado, ojalá en imperativo, ese nos gusta más, la prescripción, más interesante. Y entonces en la identidad relación rizoma, nuestros arraigos son solidarios.
Estamos permanentemente abiertos y la totalidad nunca es necesario cerrarla. Eso es interculturalidad. ¿Y quién no la puede siquiera mostrar, enseñar? Pues justamente esos que quedaron excluidos dentro de la lógica del pensamiento de sistema. Entonces, la decolonialidad no es simplemente una marca o una etiqueta que se suma a la cantidad de formas de pensar actuales y que porque se vuelve una moda mal asumida, entonces nosotros empezamos a decir, no, pero es que ahora todo se le pone decolonial y eso es lo que nos permite estar en el mundo, existir de una cierta manera, porque seguimos superando en el pensamiento de sistema. Tenemos otro paradigma. Yo les propongo pensar la decolonialidad como una clave epistémica que solamente se activa cuando se hace necesaria, y que podemos atribuir el adjetivo decolonial. Fíjense, es un adjetivo, no es un sustantivo, es un adjetivo, es algo que se tiene que operar permanentemente, es un pensamiento de Rancière que solamente se activa cuando se hace necesario. Y este es el modelo que yo les quiero proponer como así nos vende la filosofía occidental, así vivimos. Ser. En el español tenemos estar, y sin embargo, a lo sumo podemos decir, estoy siendo algo, pero es que yo soy filósofo, yo soy abogado, yo soy antropólogo, yo soy lógica identitaria, ¿no? Y sus accidentes. Y uno de los accidentes es la relación. Recuerdan el inicio, ¿no? Y si fuera así, para ser, alguien se tuvo que relacionar. No podemos pensar ser sin que antes no hubiese una relación. Eso es lo que propone Glissant. Filosofía de la relación. Entonces la interculturalidad no es simplemente una marquilla adicional de cómo pensamos dentro del sistema. La interculturalidad es la única forma en la que hemos existido. Pero el problema es que hemos sobredeterminado cierto tipo de lógicas que están vinculadas con la ley de la identidad, de la no contradicción y del tercero excluido. Termino. Estas lógicas son absolutamente ineludibles en el pensamiento de sistema. Todo lo pensamos en términos. Cuando decimos inclusión, decimos, mire cómo está inclusivo esto. Qué bien. Lo que no disputamos ahí es justamente la condición del ego exacerbado que se ubica autorreferencialmente en el lugar del poder, donde puede incluir o excluir en la totalidad cerrada. Extiende cartas de pertenencia por asimilación, e incluso lo que excluye es porque lo va a eliminar. Ustedes no deberían existir. Reducción, incluida la traducción, permanentemente dentro de esa matriz que produce significado, produce y reproduce el significado. Lo que hacemos es que tomamos toda la realidad y la reducimos a esos términos, claro, en lógica de inclusión-exclusión. Y además, y esta es la más grave de todas, es que permanentemente, y la única forma, perdón Hegel, perdón la dialéctica, pero la única forma de producir significado es en confrontación. Yo no estoy diciendo que nosotros no confrontemos, o que la confrontación no sea natural. Lo que estoy diciendo es que está sobredeterminada en nuestras relaciones, que consideramos que solamente algo se puede instalar significativamente si pasó un proceso de tesis, antítesis y síntesis. Entonces, hablar de diálogo, para mí, y en estas circunstancias, no tiene sentido. Si justamente la única condición para producir significado tenga que ser la confrontación. Y después vamos a ver todas nuestras relaciones. Todas nuestras relaciones en Occidente pasan por la confrontación. El debate académico, el juicio, cualquiera que sea en el derecho,
la defensa de tesis. Siempre estamos permanentemente, incluso en las vidas de pareja, ¿quién es el que manda? ¿Quién es el que...? O sea, tenemos una reducción tan grave a la confrontación que finalmente ni siquiera nos damos cuenta que nuestras relaciones solidarias también existen, pero que no están dentro de nuestro foco, de nuestros enfoques. Entonces les propongo esto, y con esto cierro. El pensamiento de la rancia es aquel de nuestros encuentros no previstos, a través de los cuales migramos del absoluto del ser a las variedades de la relación. Allí donde se revela el ser como estando, la indistinción de la esencia y de la sustancia, de la desmesura y del movimiento. La errancia no es exploración, colonial o no, ni el abandonarse a errar, sino el abandonarse a errar. El pensamiento de la errancia sabe permanecer inmóvil y arrastrar. Entonces, la filosofía de la relación es la relación más bien, antes que el ser, la relación es la cantidad realizada de todas las diferencias sin excepción alguna.